como cada viernes desde hacía ya más de una década, tomé el tren a media tarde cargando mi inseparable bolsa de tela con una tarta de manzana recién hecha. Erika siempre decía que le recordaba a su infancia, a los inviernos, cuando no podíamos permitirnos calefacción, pero sí calor de horno. Era nuestra tradición, nuestro vínculo, o eso creía yo. Caminé las últimas calles del barrio residencial, donde vivía con Iván, su esposo, en ese piso, que habían comprado, según me dijeron con esfuerzo, pero que en realidad estaba hipotecado hasta el cuello con parte de mis avales detrás. Llegué frente a su puerta justo cuando el cielo empezaba a tornarse rosa. Iba a tocar el timbre cuando escuché voces dentro más cerca de lo que esperaba. La ventana del comedor estaba ligeramente entreabierta. Me detuve. No por costumbre, sino por una punzada extraña en el estómago. Entonces oí su risa. Mi hija, mi Erika. Esa risa aguda que yo solía encontrar encantadora, pero que esta vez me pareció más parecida a un bisturí. No te preocupes, amor, decía. Mamá lo ofrecerá todo voluntariamente. Siempre lo hace. Si hace falta le digo que estoy embarazada y se pone a llorar de felicidad. Es tan predecible. Mi corazón no se rompió, se replegó. No sentí rabia al principio, sino una tristeza tan antigua como los años que llevé encima, como si de pronto comprendiera que había criado no a una hija, sino a una actriz en una obra donde yo solo era el público ingenuo. Me alejé de la puerta sin hacer ruido. La tarta pesaba más de lo normal en mis brazos. Crucé la calle y la dejé aún caliente sobre el banco de piedra frente al parque donde Erika jugaba cuando era niña. Pensé en todas las veces que la salvé de los errores, de los impagos, de las consecuencias. Ese día no toqué el timbre. No llamé. No lloré. Sonreí. Pero era una sonrisa distinta, una que solo me conocía a mí, porque entendí en ese momento exacto que si Erika había hecho de mí una fuente inagotable, también había llegado el momento de cerrarle el grifo. Con método, con cabeza, y con algo que nunca imaginó que yo aún tenía fuerza. Volví a casa en silencio, pero por dentro ya había comenzado a hacer cuentas. Esa noche no encendí la televisión. Ni siquiera toqué el plato de sopa que me había preparado por costumbre. Me senté frente a la mesa del comedor, como si esperara a alguien que nunca iba a llegar. A veces el silencio duele más que las palabras, y esa frase mamá lo ofrecerá todo voluntariamente seguía rebotando dentro de mi pecho como una piedra en una pecera vacía. Miré mis manos, esas manos que cosieron sus disfraces de carnaval, que cosieron los dobladillos de sus primeros uniformes, que firmaron papeles sin leer cuando me dijo: «Es solo para abrir la peluquería, mamá. Es temporal». Nunca pensé que necesitaría desconfiar de mi propia hija. Fui al escritorio donde guardo lo poco que tengo ordenado desde siempre. Recibos, copias de escrituras, contratos bancarios. Mis ojos se clavaron en un documento de hace 3 años. Mi firma estaba ahí, claro. Era real, pero no recordaba haber autorizado tantas condiciones. Erika me lo explicó entonces con dulzura, como si me protegiera de mis propias dudas. «Es solo un aval técnico, mamá. Todo está bajo control». Tomé el teléfono y marqué el número de Marta. Marta y yo estudiamos contabilidad juntas hace ya más de 40 años. Ella fue directora de una sucursal bancaria en Cáceres, y aunque jubilada aún conserva el pulso firme de una mujer que entiende cómo leer entre líneas. Necesito que revises si hay algo a mi nombre. Cuentas, préstamos, movimientos, todo. ¿Pasó algo?, Bruni preguntó con esa voz suya tan tranquila. Solo... necesito saber si he sido idiota más veces de las que creo. 1 hora después Marta me llamó de vuelta. Hay una solicitud de préstamo firmada por ti fechada hace 6 semanas. Firma escaneada, no manuscrita, y es alta. Muy alta. Me quedé en silencio. El vaso de agua tembló entre mis dedos. Yo no había firmado nada. Nadie me había pedido permiso. Nadie me había consultado. Y entonces supe que esa frase que escuché aquella tarde no era el inicio de una decepción. Era el final de una cadena larga de pequeñas traiciones que había decidido no ver. Y ya no pensaba mirar hacia otro lado. Las cifras nunca mienten. Pueden doler, pueden humillar, pero no engañan.
Esa fue la primera lección que aprendí en mis años de contabilidad. Y ahora, gracias a Marta, las cifras me hablaban con una claridad devastadora. Nos sentamos con su portátil abierto frente a una infusión de tila que ninguna de las dos probó. Marta navegaba los registros con agilidad, como si el tiempo no hubiera pasado. Yo observaba con el corazón en pausa cómo los datos aparecían uno tras otro. Préstamos personales, créditos rápidos, gastos en tarjetas asociadas a una cuenta conjunta que yo creía cerrada desde hace más de 5 años. Aquí está, murmuró apuntando a la pantalla. Esta línea de crédito fue abierta por Iván, pero aparece a nombre de ambos. Él reactivó una cuenta antigua con tu número fiscal. Y Erika avaló algunos movimientos. Todo usando información que tú misma les diste. Los números me golpearon como un martillo. 980,000 en total, entre préstamos de consumo y deudas rotatorias. Cada cifra era una puñalada distinta, porque no eran solo números. Eran viajes, cenas, gastos vacíos, y mi nombre al fondo de todo. No dije nada, no lloré, no llamé. Guardé esa tormenta dentro y la convertí en estrategia. Al día siguiente fui a la oficina de Hacienda. Solicité copias de mis declaraciones, movimientos y autorizaciones del último lustro. Luego fui al notario. Firmé una revocación de poderes. Cerré todo lo que alguna vez compartí, incluso simbólicamente, con Erika. Después llamé a Elías, mi abogado de confianza. Le pedí una cita inmediata. Cuando llegué, solo le dije: quiero constituir un fideicomiso, personal, irrevocable, con cláusulas precisas. Me miró con sorpresa, pero no hizo preguntas. Empezamos a redactar en silencio. Entre términos legales incluyó lo que yo dictaba con calma. La beneficiaria perderá todo derecho si recurre a la coacción, falsificación o manipulación directa o indirecta del patrimonio del fideicomitente. Era solo el primer artículo. Y mientras la tinta aún estaba fresca, supe que por primera vez en muchos años era yo quien escribía las reglas del juego. La mañana que firmé el fideicomiso, me sentí más liviana que en años. No por despecho ni por venganza. Era una decisión serena, casi quirúrgica. Algo que no nacía del odio, sino del respeto por mí misma, por lo que construí con sacrificio, por lo que soñé dejar alguna vez a quienes pensaba que me querían. Elías redactó cada cláusula con precisión. Ningún heredero recibiría nada automáticamente, ni por sangre ni por apellido. Solo quienes demostraran dignidad, integridad y amor verdadero podrían ser considerados. No bastaba con fingir. No bastaba con aparecer en Navidad. El fideicomiso exigía hechos, no palabras. También aproveché para cambiar la titularidad de la casa en la sierra. Esa que Erika siempre decía que algún día sería su retiro. Ahora estaba a nombre del fideicomiso blindada. Lo mismo hice con los fondos que guardaba para emergencias familiares. Ahora la emergencia era yo. Al salir del despacho de Elías, me reuní con Marta en su casa. Al verme me abrazó en silencio. Me ofreció café, pero terminé pidiéndole papel y bolígrafo. Tenía la necesidad urgente de dejar por escrito todo lo que recordaba de las veces que firmé sin leer de los documentos que Erika me trajo, para ayudarla con la gestoría de los sobres que me entregó con prisa, diciendo: solo pon tu firma aquí, mamá. Marta me escuchó sin interrumpirme. Luego me miró con seriedad y me dijo: deberíamos consultar a una abogada especializada en falsificación documental. Si ella firmó en tu nombre sin poder legal, puede haber delito. Asentí lentamente. La idea de llevar a mi propia hija ante la justicia me revolvía el estómago. No por miedo, sino por tristeza. Pero no dije que no. Solo dije aún no. No es el momento. Porque sabía que desenmascararla prematuramente solo provocaría escándalo, negación, victimismo. No. A veces el silencio es el mejor aliado de una verdad que se está cocinando. Y cuando llegue el instante justo no habrá gritos. Solo hechos, irrefutables. Y en ese instante todo cambiará. La llamada llegó en un momento casi simbólico. Estaba reorganizando unos álbumes antiguos, separando fotos para un futuro que quizás ya no compartiría con nadie cuando el teléfono sonó.
Vi el nombre de Erika y algo en mi pecho se tensó. Respondí con calma. Sí, hija. Su voz llegó entre sollozos forzados. Mamá, estoy embarazada. Vas a ser abuela. Lo supe esta mañana y no se necesitaba decírtelo enseguida. Hice una pausa breve. Cerré los ojos. Escuché cada palabra, cada inflexión. Reconocí esa dulzura manipuladora que había aprendido a esconder bajo sonrisas. Y sin embargo, respondí con la calidez que esperaba. ¡Qué alegría, hija! Deberíamos celebrarlo con una cena. Venid el sábado los dos. Erika aceptó encantada. Yo colgué y me quedé mirando el teléfono con una mezcla de náusea y resignación. Marta, que estaba en la cocina preparando té, escuchó todo. No hizo falta que dijera nada. Solo levantó una ceja. ¿Te suena a verdad?, negué con la cabeza sin decir una palabra. Ella dejó la taza sobre la mesa y me susurró. Podemos confirmarlo. Conozco a alguien en la clínica Los Almendros donde ella fue hace unos meses. Podemos saber si está mintiendo. Discretamente. Acepté. En menos de 24 horas, una ginecóloga amiga de Marta, profesional y discreta, había recibido una consulta preventiva en la que supuestamente Erika iba a pedir orientación para su primer embarazo. Nunca se presentó. La doctora revisó su historial. El viernes por la tarde recibí el informe. Breve, claro, incuestionable. Erika no está embarazada. No existen registros previos de gestación ni pruebas recientes que lo indiquen. Cerré el sobre sin apuro. Luego lo guardé en la carpeta donde había comenzado a archivar cada pieza de esta dolorosa colección de verdades. El sábado preparé la mesa con esmero. Saqué la vajilla, encendí las velas, horneé la misma tarta de limón que Erika adoraba cuando era niña, y mientras la casa se impregnaba de aromas y memoria, pensé en cada palabra que iba a decir. Y sobre todo, en las que no pensaba decir aún, puse la mesa con un cuidado casi ritual. No por ellos, sino por mí. Porque merecía al menos una noche en la que la mentira se encontrara con la elegancia en mi terreno, con mis reglas. Preparé las lentejas con comino que a Erika tanto le gustaban, de niña un pan casero, que tardé horas en fermentar, y su postre favorito, la tarta de limón con merengue crujiente. Cada detalle llevaba una intención oculta, recordarles que no era ninguna ingenua aunque me vieran así. Llegaron puntuales. Erika llevaba un vestido amplio y una sonrisa impostada. Iván, más comedido, me ofreció flores y un cumplido sobre el aroma del hogar. Se sentaron con esa falsa familiaridad que ahora me resultaba repulsiva, aunque mantuve mi mejor expresión. La cena transcurrió entre comentarios vacíos, brindis y elogios a mi cocina, hasta que justo cuando los platos principales desaparecieron de la mesa, Erika se aclaró la garganta y anunció con voz temblorosa: «Mamá, Iván y yo tenemos algo que contarte. Ya lo sabes, pero queremos compartirlo formalmente. Vamos a tener un bebé». Iván alzó la copa con una sonrisa ensayada. Yo asentí como si me alegrara y aproveché la pausa para levantarme con suavidad. Fui al aparador y tomé la carpeta que había colocado allí antes de que llegaran. Justamente por eso dije, mientras volvía a sentarme, quise ayudarte. Sé que sueles atenderte en el centro Los Almendros, así que pedí esto por si necesitabas asesoramiento médico. Puse la carpeta sobre la mesa y la empujé lentamente hacia Erika. El silencio fue inmediato. Ella se quedó paralizada sin abrirla. Su color cambió. Iván miró el sobre con expresión de desconcierto como si no supiera qué hacer. No dije nada más. Me levanté, recogí los platos con serenidad y me dirigí a la cocina. «Gracias por venir. Os deseo una buena noche», murmuré antes de darles la espalda. Y mientras el sonido de sus sillas arrastrándose me indicaba que se marchaban, sin más palabras, supe que ya no eran los actores de esta historia. Eran solo sombras. Y yo por fin recuperaba el escenario. Al amanecer del día siguiente, el teatro comenzó a derrumbarse. Erika, seguramente convencida de que la incomodidad de la noche anterior se disiparía como siempre, intentó hacer una transferencia desde la cuenta conjunta que solíamos utilizar para emergencias. Pero la plataforma le denegó el acceso. Probó otra tarjeta. Nada. Llamó al banco.
Le dijeron que ya no figuraba como autorizada. Su voz temblaba cuando dejó el primer mensaje de voz: «Mamá, ¿ha pasado algo?» «Creo que hay un error con la cuenta», no respondí. No por rabia, sino por higiene emocional. A media mañana apareció en mi casa, o al menos lo intentó. Escuché cómo giraba la cerradura con insistencia. La llave que tenía no encajaba. Después de varios intentos frustrados, golpeó la puerta con fuerza, pero no salí. Solo la observé desde la ventana de la cocina detrás del visillo. No era crueldad, era la distancia necesaria. Más tarde fui informada de que Erika había ido al notario. Quería reclamar lo que según ella era su parte anticipada. Lo que encontró fue muy distinto. No solo no figuraba ya como heredera directa, sino que el nuevo fideicomiso la excluía de cualquier beneficio inmediato salvo bajo condiciones que claramente no podía cumplir. Y lo más delicado, había una notificación de una investigación abierta por posible falsificación documental. A nombre de Iván, no necesité enviar advertencias ni cartas. No hubo gritos ni enfrentamientos. Simplemente me limité a retirarme, a cerrar puertas que por demasiado tiempo había mantenido abiertas por amor, por costumbre, por miedo. Marta me llamó esa tarde preocupada. Le aseguré que estaba tranquila. No triste, no vengativa, solo en paz. Como cuando limpias una herida que aunque te dolió, sabes que ya no supura más. Erika no volvió a llamar ese día, ni al siguiente, pero sabía que esto no había terminado. Sabía que aún quedaba una última jugada, y que vendría como siempre disfrazada de súplica. El silencio tras la última confrontación duró más de una semana, hasta que recibí una llamada del número de Erika que no atendí. Luego otra y otra. No contesté a ninguna. Al cuarto día el timbre del portero sonó con insistencia, pero no abrí. Observé desde la mirilla cómo se marchaba cabizbaja. Ya no había arrogancia en su andar, solo una sombra larga de cansancio y descomposición. Fue Marta quien me confirmó la noticia: Iván se había marchado. Cerró su cuenta, vació los fondos de la peluquería y desapareció. Nadie sabía si se había ido del país o simplemente había huido de sus propias deudas. Erika quedó sola con facturas acumuladas, un local embargado y una hipoteca en ejecución. Las tarjetas comenzaron a rebotarle una a una. Su número fue bloqueado en más de un comercio local. Su círculo de amistades, construido sobre favores y apariencia, se disolvió en cuanto el dinero dejó de fluir. Me escribió un mensaje largo. Me hablaba del dolor, de la confusión, de no saber cómo pasó todo tan rápido. Dijo que necesitaba verme, que me echaba de menos. Le respondí, pero no con una llamada. Le envié una carta escrita a mano. Le hablé desde la madre que había sido y la mujer que había despertado. Le dije que la amaba tanto que durante años confundí el amor con permisividad, que creí que darlo todo era amar sin medida, que jamás entendí que poner límites también es una forma de cuidar. Le dije que esto no era una venganza, sino una consecuencia. Marta fue quien me contó que Erika rompió a llorar al leerla. No de rabia, no por frustración económica, lloró de verdad, por vacío, por pérdida. Y en ese llanto no supe si había un atisbo de redención, pero al fin dejó de actuar. Solo entonces decidí abrir un sobre que había guardado semanas atrás. Era una tarde gris, de esas en que el silencio parece pesar más que el aire. Toqué la tetera sin prisa mientras escuchaba el timbre sonar. No esperaba a nadie, pero algo me dijo que debía abrir. Ahí estaba Erika. No tenía maquillaje, no llevaba su bolso caro. Vestía con sencillez y sus ojos ya no tenían esa chispa calculadora. Estaban vacíos, pero no vacíos de astucia, vacíos de fuerza. «No vengo a pedirte nada, mamá», dijo con voz baja, casi rota. «Solo, ya no sé quién soy sin ti, ni sin mentiras. Solo quería decirte eso». No respondí. Di un paso al lado y la invité a pasar. Preparé café. Se sentó en la misma silla donde años atrás me había pedido dinero para su sueño de independencia. Ahora sus manos temblaban al sostener la taza, no por frío, por miedo tal vez.
o por vergüenza. La observé con calma, no para juzgarla, sino para entender si aquella grieta en su coraza era real. Y entonces, sin dramatismos, le conté: no estarás sola en mi testamento, pero tampoco serás la única, dije, mientras revolvía el azúcar. ¿Recuerdas a Candela? Erika frunció el ceño. Asintió con lentitud. Candela era una joven enfermera que me había cuidado tras una cirugía complicada. No tenía familia. La ayudé a terminar sus estudios. A veces me escribía: ella heredará una parte. Tú, solo si en los próximos 3 años vives con ética, con trabajo digno, con respeto. No quiero pruebas para mí. No quiero demostraciones. Solo quiero que vivas bien, sin trampas. Erika no habló de inmediato. Parecía digerir cada palabra como quien saborea algo amargo, pero necesario. No castigo, hija, le dije suavemente. Protejo lo que vale. Se llevó la taza vacía a la cocina. La lavó. La colocó con cuidado en su sitio. Y al despedirse, no hubo promesas ni lágrimas dramáticas. Solo un gracias que no buscaba perdón sino paz. Cuando cerré la puerta supe que el último capítulo aún no estaba escrito, pero por primera vez podía imaginarlo sin miedo. Habían pasado 3 años, 3 años que para muchos podrían parecer apenas un suspiro. Pero para mí y para Erika, sobre todo, fueron siglos condensados en silencios, tropiezos y reconstrucciones. Nunca la espié. Nunca la llamé. Solo dejé que el tiempo hiciera su parte, como hace la lluvia cuando cae sin ruido, pero transforma todo. Erika encontró un empleo como auxiliar administrativa en un pequeño ambulatorio. No ganaba fortunas, pero no debía nada. Vivía con lo justo. Había dejado las tarjetas, los lujos falsos, y cuidaba con ternura a su abuela paterna, la misma que años atrás evitaba visitar. Algo había cambiado. No lo supe por informes ni por terceros. Lo vi en su forma de caminar, en cómo escuchaba sin interrumpir. El día del funeral de Marta, mi querida amiga y confidente Erika llegó antes que yo. No dijo palabra. Me tomó del brazo y me acompañó hasta el último aplauso. Me sostuvo la cartera sin que se lo pidiera. Me buscó una silla. Me sirvió agua. Todo en silencio. Todo con una humildad que por primera vez no sentí actuada. Esa noche, al llegar a casa, abrí la última carta que había preparado para ella. Querida Erika, no ofrecí todo como esperabas. No fue por falta de amor. Fue porque por fin comprendí lo que realmente debía darte: límites, respeto y algo que nunca supiste pedir: una segunda oportunidad bien ganada. No eres la misma. Y yo tampoco. La llave que hallarás en este sobre abre la casa que una vez intentaste quitarme. Hoy te la ofrezco no como castigo ni como premio, sino como símbolo de lo que construiste sola. Con cariño, mamá. Erika leyó la carta sentada en la vieja banca del jardín. Sostenía la llave como quien sujeta algo sagrado. No lloró, solo cerró los ojos y respiró hondo. Por fin la casa era suya, no por engaño, no por promesa, sino por transformación, y esa al final fue la verdadera herencia.